Muy buenas tardes a todos y todas. Sean muy bienvenidos a la tercera sesión del primer ciclo de debate de pensamiento internacional, actividad organizada por el Instituto de Estudios Internacionales, la Academia Diplomática de Chile Andrés Bello y el Fondo de Cultura Económica. En esta oportunidad conoceremos el pensamiento y legado de Thomas Hobbes, el cual será presentado por el embajador y académico Eduardo Gálvez. El embajador Gálvez es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y de la Academia Diplomática Andrés Bello, graduado del programa de Servicio Exterior de la Universidad de Oxford y magíster en Relaciones Internacionales de la Escuela de Economía y Ciencia Política de la Universidad de Londres. Ha sido embajador alterno en la misión de Chile ante Naciones Unidas y embajador de Chile en Finlandia. También ejerció funciones en la Embajada de Chile en Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Fue director general adjunto para asuntos multilaterales y globales y director de política multilateral y director de planificación. Embajador Galvez, le cedo la palabra. Muchas gracias. Eh, Buenas tardes a todos y todas. Les agradezco por la participación en esta charla. También quiero agradecer a la directora por haber acogido la idea de realizar este ciclo. Eh, yo le- Mi presentación va a estar va a ser hecha en 5 partes. La primera va a ser una pequeña introducción, luego vamos a hablar de la vida, el tiempo y la obra de Hobbes en general, en particular, por supuesto, del Leviatán. Como tercera parte vamos a ver en particular lo que Hobbes dice sobre el sistema internacional, que es una cosa marginal a su pensamiento y a lo que él escribió, pero en todo caso nos va a hablar del sistema como un sistema anárquico, sin gobierno, ¿no es cierto? Y un poco lo que diferencia la política internacional de la política doméstica. Después de esta tercera parte vamos a hacer una visión un poco más crítica de los distintos autores que han recogido el pensamiento de Hobbes, ya sea para asumirlo o para criticarlo, ¿no es cierto? Y a partir de las ideas de Hobbes, crear nuevos conceptos y visiones de las relaciones internacionales y al final algunas reflexiones finales sobre la importancia de esta escuela que es realista y en particular del pensamiento de Thomas Hobbes en esta escuela. Eh, Partiría diciendo que este en realidad es el segundo ciclo. Hay un ciclo previo que se realizó en este mismo instituto y también con gente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto hizo hace muchos años, fue el año 88 en realidad, en donde participaron, estaba María Teresa Infante, curiosamente estuvo en un momento dado de directora del instituto en esa época y va a ser una de las panelistas, ¿no es cierto?, en el futuro acá. Estuvo Francisco Rego Vicuña, con él fue con el quien se conversó la idea original. Él había sido mi embajador en Londres y yo le propuse que hiciéramos este ciclo dedicado más que pensamiento, hablábamos de los pensadores y casi como, yo diría, las grandes obras que había en materia de relaciones internacionales, ya sea clásicas o actuales, y también de algunos actores, de algunos, digamos, politólogos, gente que estaba en el gobierno y que era relevante, como Kissinger, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en esa época estuvieron profesores, aparte de Heraldo Muñoz, también, estuve yo, hice alguna presentación, Juan Salazar, que era del ministerio, Gustavo Lagos Matus, que nos habló de Hobbes perdón, de Hobson y Lenin. Manfred Wilhelmi nos habló de Graham Allison y Luciano Tomasini de Keohane y Stanley Hoffman. Es decir, hoy día lo que tenemos ahora es una continuación de ese ciclo. Y yo quisiera hacer particular referencia a Oscar Godoy, que en esa época hizo una presentación que él intituló Maquiavelo y la tradición realista clásica. Bueno, por eso mismo yo he querido llamar a mi presentación Hobbes y la tradición realista clásica, para tener, ¿no es cierto?, una continuidad entre lo que fue Maquiavelo y lo que es Hobbes. Y creo que si hubiera un tercer ciclo, me gustaría tratar, o gustaría que alguien tratara en todo caso, o Rousseau, ¿no es cierto?, que ese sería un tercer
digamos, cientista político, o más bien filósofo político, que ha tratado no solo de las relaciones internacionales, más bien ha hablado sobre el Estado, pero al margen tienen cuestiones muy interesantes y muy valiosas que nos han dicho. Eh, Así que en definitiva estamos en una tradición en el caso de esta presentación, de lo que hoy día se llama realismo, pero en este caso del realismo clásico. Eh, Finalmente, yo quisiera decir que mi presentación de hoy está basada en una que hice tiempo atrás, está aquí en la Universidad Católica de Valparaíso, y que después se publicó en el Anuario de Filosofía Jurídica y Social de la Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social, y que en ese momento yo lo llamé la tradición hobbesiana en las relaciones internacionales. Pero esto es una presentación más bien a partir de Hobbes, así que no es exactamente lo mismo, y la verdad que la he preparado de una manera independiente de ese trabajo, pero sí debo reconocer que es un trabajo que yo presenté en el Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad Católica de Valparaíso, en un momento que se celebraban los 400 años del nacimiento de Thomas Hobbes. Vamos ahora a la vida, al tiempo y a la obra de Hobbes, diciéndoles desde ya que, como sabemos que es realista, lo esencial de él es la conceptualización de las relaciones internacionales en lo que se llama el estado de naturaleza en su libro, y que es en un marco de anarquía, es en un marco donde no hay un gobierno común entre los estados. Y esta situación, ¿no es cierto?, crea una cierta lógica que él la trabaja fundamentalmente en relación a los hombres, a los individuos, antes de la creación del Estado, que es el Leviatán, ¿no es cierto? Y alrededor de eso va a estar en general cuál es esa lógica, cómo lo dijo, cómo lo presentó Hobbes y qué relevancia tiene hoy día. Bueno, Hobbes es un inglés, por supuesto. Nació en 1588 en Westport, cerca de Malmesbury, Inglaterra. Esto es arriba de Bath, cerca de Bristol. Eh, Cuando digo 1588, ustedes recordarán, los que saben, conocen la historia inglesa, es el momento del temor frente a la invasión de la Armada Española, ¿cierto? De hecho, después a ver si tocamos, tiene alguna significación el nacimiento de él, ¿no es cierto?, en esa fecha y por algún recuerdo que él hace de su madre. Eh, Él va a tener una vida larga, 91 años, que es bastante, ¿no es cierto? Ahora y era mucho más en esa época. Muere en 1679, es decir, tiene una larga vida. Lo único que pudiéramos agregar de su vida, para ver si la gente tiene una visión más psicológica de los personajes, quizás que no es la mía, pero en todo caso, es que tiene el padre de él es un vicario no muy afamado, muy violento, va a abandonar a la familia por un problema que va a tener con la policía, es decir, va a golpear y matar a otra persona, y por lo tanto es una familia, vive una situación compleja en su casa. ¿Ah? Y eso a mí por lo menos me hace recordar a otra persona, que es Thomas Cromwell, que es del periodo, ¿no es cierto?, de los Tudor, que también en una obra de una escritora contemporánea que acaba de fallecer lamentablemente, Hilary Mantel, que tiene una trilogía, se inicia el primer libro que se llama Wolf Hall, con una golpiza, ¿no es cierto?, que le dan a Thomas Cromwell. Y eso a mí por lo menos se me viene la imagen de lo que puede haber sido la vida de Thomas Hobbes en su casa, y ese temor y esa ansiedad que va a demostrar siempre en sus escritos, y la búsqueda siempre de paz y de tranquilidad. Bueno, este señor Thomas Cromwell, que fue, bueno, eh, todos lo conocemos y estuvo vinculado, ¿no es cierto?, a la muerte de Tomás Moro. Lamentablemente para él también Enrique VIII le cortó la cabeza, así que, y lo mató y lo pusieron de una manera terrible, que no es el caso ahora porque no vamos a hablar de él, pero él vive momentos, ¿no es cierto?, difíciles en su casa y en su tiempo. Y cuando hablamos
de su tiempo. Eh, Vamos a ver rápidamente que estamos en el periodo, por supuesto, de la Guerra Civil inglesa. Es decir, hay problemas complicados en la Europa de esa fecha. Pero él, Hobbes, curiosamente, es un, ¿cómo diríamos hoy día? Un superdotado. Es una persona que desde muy chico se le reconoce, ¿no es cierto?, como un sabio. A los 4 años ya estaba traduciendo y estaba hablando y creaba poesía. De hecho, a los 14 años va a entrar a la Universidad de Oxford. Eh, eh, entonces, fue una persona que rápidamente va a ser reconocido desde niño como terriblemente inteligente. Él tuvo la suerte que a pesar de que el padre abandonó la familia, el hermano del padre, que era un guantero y tenía recursos, él lo va a acoger, no tenía hijos y se va a preocupar de su educación. Y cuando va al colegio, de hecho, un profesor lo va a guiar y se va a preocupar de él porque veían una persona con una inteligencia extrema. Y ese profesor, ¿no es cierto?, es al que él va a recordar con mucho cariño. Los que a mí, por lo menos, yo supongo que algunos de ustedes también me viene a la mente, es Camus, ¿no es cierto?, y la relación con su profesor. Ustedes se acuerdan que en el año 57, cuando ganó el premio Nobel, él dice que lo primero que hizo fue llamar a su madre, que era analfabeta, ¿no es cierto?, y se había cuidado de él se había preocupado de él, y a su profesor. El profesor, ¿no es cierto?, que había creído en él, ¿no es cierto?, en la época en que vivían en Argelia. Bueno, aquí se da una cosa parecida, pero no tenemos datos tan dramáticos como la carta que escribió, ¿no es cierto?, Camus respecto de su profesor. En todo caso, es para darle inmediatamente una visión. Este es una persona que muy rápidamente va a ser reconocido como un gran pensador, como una persona, pero su interés está más bien en la ciencia. Esta es la época, sí, de la guerra civil. Sí, es la época, ¿no es cierto?, de la guerra de los 30 años. Es la época donde está surgiendo el mundo moderno. Piensa usted, 1588 hasta 1679, que es la vida de él. Él es una etapa complicada, pero bueno, se gradúa muy rápido de Oxford. De Oxford, en todo caso, tiene muy malos recuerdos, al revés de lo que tengo yo, porque había la educación escolástica en ese momento. Y él lo que nunca va a aceptar, y ya vamos a ver cuando podamos, espero podemos entrar en su pensamiento, es la idea, por ejemplo, Aristóteles, ese era alguien que él no podía ver, la idea de que el hombre era un ser social para él era un anatema. Él era un científico y para él era un individualista, ¿no es cierto? Y lo va a decir en sus libros, no cree en esta inclinación natural hacia ser un ser social, sino que él inmediatamente cree más bien en un hombre egoísta, cuya ley de naturaleza principal es la autoconservación. Eso lo podemos ver más adelante si tenemos algo de tiempo, digamos, cuál es su visión del hombre y que va a determinar un poco cuál va a ser la visión de lo que debe ser el Estado y luego de lo que son las relaciones internacionales. Eh, Sus primeros escritos en general, en los años 1600 hasta los 1640, una cosa así, son más bien sobre escritos científicos. A él, si no hubiera vivido esta situación de guerra civil tremenda que veía, ¿no es cierto?, probablemente habría escrito cuestiones científicas. Él conoce a Galileo, él va a ser amigo de Gassendi, él va a ir a Europa, casi todo es la época, ¿no es cierto?, de Newton y de otros. Su admiración, las matemáticas y sobre todo la álgebra, era lo que más él quería. Y de hecho, vamos a verlo más adelante, fue profesor de Carlos II, ¿no es cierto?, cuando estuvo exiliado en París, de matemáticas. Es decir, estaba una persona que no ingresa a la política misma, no le interesaba originalmente, pero luego de ver lo que está pasando, sus amigos le van a pedir, ¿no es cierto?, que escriba sobre eso, que trate de buscar alguna manera de cómo poner coto a esta situación tan confusa y de tanta violencia que se está dando en Europa, ¿no es cierto?, y en particular en Inglaterra. No va a tener algún trabajo en particular, no va a ser profesor, o sea, que tenía todas las cualificaciones para hacerlo, sino que va a ser algo que es muy común en esa época en Inglaterra,
que va a ayudar a una familia noble, los Cavendish, ¿no es cierto?, que después van a ser conde de Devonshire. Los que han estado en Londres saben que en Devonshire Street estaba la embajada de Londres, así que por eso yo nunca me he olvidado de eso. Y por lo tanto va a vivir toda su vida vinculado a gente de la nobleza. Y eso le va a llevar a estar también vinculado a las grandes personalidades de Inglaterra y de Europa. Con todo, él siempre va a ser partidario, ¿no es cierto?, de la monarquía, en un principio, aunque podríamos ver que él no tiene ningún problema y no lo va a tener con Cromwell cuando llega la República y él regresa a Londres, porque es una persona que tiene muchos problemas también con el pensamiento religioso, siempre va a chocar con la iglesia. Él defiende a la iglesia anglicana, pero la defiende además como elemento de poder, pero lo que él ve en estas, estamos en una etapa también un poco del resabio de las luchas religiosas, entonces ve que ese es un factor de violencia y de inestabilidad. Lo que siempre va a querer Hobbes es la paz, la tranquilidad, ¿no es cierto? Él, y para terminar rápido con él, bueno, habla latín, habla griego, es traductor de ambas regiones, habla francés, habla italiano, aparte de su curiosidad científica, va a ser un traductor y muy importante, y ya nos acercamos a algo de relaciones internacionales. Su primer libro es la traducción de Tucídides, la guerra del Peloponeso, con lo cual ustedes ya verán por dónde van sus ideas, ¿no? Y cuando ya viejo va a traducir a Homero, a Ilíada y la Odisea. Es decir, tiene muchas habilidades fuera del mundo político y no es un actor político, no es alguien que está mezclado en la política. Pero fue preceptor, como les digo yo, de esta gran familia, los Cavendish, o Devonshire. Eh, en todo caso, al tiempo de la primera o del inicio de la guerra civil, que estamos hablando 1640, piensen que él vivió, en general, él nace al final del periodo isabelino, lo que sería el Renacimiento inglés. Es decir, Chester estaba vivo cuando él nace. Es decir, está, si ustedes para que se ubiquen en la época. Pero su tiempo histórico y que es relevante para sus escritos es los Estuardos. Es decir, toda la dinastía él parte con Jacobo, ¿no es cierto? Luego viene Carlos I, Carlos II, Jacobo, y después va a morir un poquito antes, y ahí se dan cuenta, bueno, que sus ideas no fueron recogidas completamente de lo que se llama la Revolución Gloriosa en Inglaterra, ¿no es cierto? En 1688, él muere en 1679. Entonces, es un periodo violento. De hecho, él cuando con los familiares, digamos, como era usual en esa época, hace el gran tour a Europa, a Italia y Francia, cuando tiene unos 20, 21 años, con los hijos de la familia con quien él estaba. Y en ese momento, por ejemplo, en 1610, que es cuando va a la Europa, es el asesinato, es la muerte digamos, de lo que era Enrique IV en Francia. ¿No es cierto? Después va a venir Luis XIII, Luis XIV, dice que para que se ubiquen, es la época del Rey Sol cuando él está viviendo. Es la época un poco del pensamiento absolutista o el surgimiento del absolutismo. Pero en el caso de los franceses, ellos están basados en una cosa más tradicional, el pensamiento más bien que viene casi de la Edad Media, los reyes, ¿no es cierto?, que reciben desde Dios, ¿no es cierto?, y son el poder de gobernar. En el caso de Hobbes, y eso es lo interesante, yo ahora estoy pasando un poquito a sus ideas y sus libros, es que para él no, él quiere hacer un poco como Kelsen cuando uno piensa en términos de derecho, él quiere hacer una cosa puramente científica. ¿Cómo yo puedo justificar, ¿no es cierto?, un poder grande, estabilizador, que de paz, ¿no es cierto?, del mundo, un Estado, ¿no es cierto?, fuerte, pero no sobre bases religiosas, sino sobre bases que él dice ser científicas, ¿cierto? Es decir, y quiere separarse completamente de la tradición filosófica que viene de Aristóteles o de la tradición filosófica más bien religiosa. De hecho, siempre va a tener problemas con los representantes de las distintas religiones. Eh, la guerra de los 30 años, por supuesto, está detrás, así que estamos en el momento formativo de las relaciones internacionales.
Pero él está obsesionado y, diríamos, espantado por las disensiones públicas, por la lucha, sobre todo la guerra civil. Él no es alguien que está preocupado y escribe sobre la guerra internacional, él escribe sobre las desgracias de la guerra civil. Y quiere buscar la paz, la estabilidad y quiere buscar las condiciones que permitan esa paz y estabilidad. En sus obras dejemos de lado todas las que tienen que ser más bien de tipo científico, aunque por ahí va a tener algo sobre la cuadratura del círculo, que es muy divertido eso. Eh, tiene, aparte de la traducción, que el primer libro, ¿no es cierto?, de la guerra del Peloponeso, ya por los 1640, cuando comienza, si usted está comenzando la guerra civil inglesa, comienza el 42, en realidad, ¿no es cierto?, y va a durar hasta 1660 hasta sí, 1660. Va a escribir 4 libros sobre cuestiones políticas. El primero va a ser sobre legislación, esto es el año, me parece que el 40. Después escribe en latín un libro que se llama De Cive, el 42. Y llegamos, ¿no es cierto?, al gran Leviatán, que es la obra máxima de él, que curiosamente, y eso es interesante, esto se va a publicar en 1651, pero él lo escribe en forma muy rápida, entre el año 49 y 50. ¿Y qué es lo que pasa en 1649? Bueno, es cuando Carlos I, ¿no es cierto?, le cortan la cabeza, ¿no? Dice, es la guerra civil, la parte más violenta de la guerra civil. Entonces, él ya muy impresionado, le había tocado ver lo que había ocurrido el asesinato de Enrique IV en Francia, le tocó ver esto y escribe este libro. Este es el contexto un poco del libro. Más adelante tiene otro libro, pero que no es el caso, que se llama Behemoth, que es sobre la guerra civil inglesa, y ese ya es posterior de sus años, cuando ya está anciano. El libro Leviatán, que es donde vamos a encontrar algunas cosas sobre la política internacional, eh, tiene 4 partes, ¿no es cierto? Y usted probablemente este frontispicio o portada es uno de los más conocidos que hay, ¿no es cierto? Este coloso que es el Leviatán, que es ¿no es cierto?, un personaje bíblico, si se quiere, curiosamente marino, así que estamos en Inglaterra. El Behemoth es otro de la Biblia también, pero ese es más bien terrestre. Eso lo hizo él, ¿eh? Cuando yo lo estoy mostrando aquí, porque esta portada es una obra bueno, no lo dibujó él, pero él dirigió y dijo cómo se debiera hacer. No tenemos tiempo aquí, porque de repente uno podría hacer una clase solamente mostrando y explicando lo que está ahí, ¿no es cierto? Este coloso que tiene una espada en un lado y el báculo en el otro, la espada que es la fuerza pública y el báculo que es lo religioso, ¿no? Entonces es un Estado, si ustedes quieren, que controla ambas líneas y va a imponer la paz, ¿cierto? ¿Y cómo se va a imponer la paz? Bueno, él va a hablar cómo buscar el poder absoluto. Él dice, hay una cuestión, y lo vamos a hacer rápido porque yo no me va a dar el tiempo, él dice, es una reflexión a partir de una situación hipotética. Es decir, él no es un antropólogo y él no está diciendo esto ocurrió realmente, él dice nomás, eh, ¿qué pasaría? Eso se va a referir a lo que se llama el estado de naturaleza. Es una reflexión de esta situación que a lo mejor nunca existió, pero él dice, mire, ¿cómo sería la vida sin un poder común al que temer? Como diciendo, reflexionemos. ¿Qué ocurriría si los hombres vivieran sin un Estado que garantizara la seguridad y estableciera normas de convivencia? Y ahí es donde él va a decir, ¿no es cierto? Bueno, lo que ocurriría sería, obviamente, una anarquía, porque no hay un gobierno, pero eso sería no habría ley ni justicia, ¿no es cierto? Cada cual se preocuparía de su subsistencia, y en definitiva va a decir que esto llevaría, ¿no es cierto?, a la situación de guerra de todos contra todos, y donde los elementos más claves de esta situación es que él dice es que hay un constante miedo y un constante peligro de perecer por muerte violenta. Es decir, nuevamente el temor, ¿no es cierto? La inestabilidad. Y eso vamos a ver después cómo él lo va trasladando, o algunos lo van a ir trasladando a lo que son las relaciones internacionales, donde todos sabemos que no hay un gobierno común. Bueno, y él dice, y la vida de todo hombre va a ser solitary, ¿no es cierto?
poor, nasty, brutish and short. Dice, ¿no es cierto? Es decir, va a ser solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Entonces él dice, mire, esta es una situación que no se puede mantener, es una situación que sería y por lo tanto tenemos que llegar a través de lo que él va a hablar de un convenio, el contrato social, a crear, ¿no es cierto?, un poder común absoluto que, digamos, imponga la ley, que nos dé, me equivale, bueno, por supuesto, este poder implica que van a haber tribunales, van a haber un poder ejecutivo, va a haber militar, policía, etcétera. Si en el lenguaje moderno, uno diría, tiene que haber el monopolio, ¿no es cierto?, de la violencia legítima en en el Estado, y en un caso, y en particular, en el soberano. Y este soberano tiene un poder absoluto tanto en lo eclesiástico como en lo civil. Es decir, siempre tiene la preocupación del tema eclesiástico porque él veía de ahí venir la disidencia. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta situación si no estuviéramos, si no superáramos? Bueno, habría competencia, habría temores, habría el deseo de gloria a los individuos, es decir, una situación que es muy difícil de superar y por eso teníamos que crear este Leviatán. Cuando uno dice, mire, cuando él describe que estos tres elementos que nos llevan a la guerra, que son la competencia, la diffidence, que él diría más bien el temor y la gloria, esto no es algo que si uno hubiera inclusive en las relaciones internacionales actuales sea tan lejano y sea tan teórico. Si ustedes pensaran en la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, obviamente que hay un tema de interés comercial, de ganancia, ¿no es cierto? Por eso es lo que usa la palabra competencia. El Donbass es un lugar muy rico en términos de minerales. También el problema del temor, de la inquietud, bueno, Rusia, para justificar, o Putin por lo menos en la guerra, siempre habló que la OTAN se había acercado demasiado ¿cierto? A lo que era la periferia Rusia y por lo tanto ponía en peligro había un tema de seguridad. Y la gloria, bueno, que son el tercer elemento que él describe, que en la situación de estado de naturaleza puede proveer conflicto, es, bueno, siempre resintió Putin el hecho que Rusia haya perdido ese estatus que tenía de gran potencia, ¿no es cierto? Y acuérdense que creo que, no sé si Clinton o algún presidente americano hablaba de potencia regional nomás. Entonces, Rusia quiere demostrar que es algo distinto. Bueno, esto lo llevo a lo de hoy día para decir, para que no crean que esto es una cuestión teórica, es solamente conceptual. Eh, pero en todo caso, se trata de una guerra de todos contra todos que hay que superar, que hay que, y que ya no se puede resistir. Y aquí él dice, puede que a lo mejor nunca haya existido este estado de naturaleza en forma natural, digamos, pero dice, pero la situación que se vive en el orden internacional es un ejemplo de esto. También da el ejemplo de la guerra civil y de algunos tribus en las Américas. Dice, en todos los tiempos, los reyes y las personas con autoridad soberana debido a su independencia, es decir, porque no hay un gobierno común, están con continuos celos y en el estado y postura de gladiadores, teniendo sus armas apuntados y sus ojos mirando unos a otros, o sea, sus fuertes guarniciones, cañones sobre las fronteras de sus reinos y espías continuamente sobre sus vecinos, lo cual es una postura de guerra. Entonces, él se acerca al tema de las relaciones internacionales diciendo, mire, este es un ejemplo de lo que hay, de lo que es, de lo que yo entiendo por estado de naturaleza. Puede que nunca haya existido históricamente, pero ahí lo tenemos. Vea lo que son las relaciones internacionales de hoy día. Ahí hay un estado de naturaleza y ese estado de naturaleza, por la lógica propia que él ha desarrollado de en qué consiste el estado de naturaleza, es un estado de competencia, de rivalidad, de guerra potencial. No sé si la palabra es potencial, pero de una guerra latente, diríamos, ¿no es cierto? Porque no hay, siempre hay una cierta legitimidad en términos del uso de la fuerza. Este concepto, esto es lo que va a hacer distinto la política internacional respecto de la política dentro de los estados. El hecho de que no hay un leviatán, ¿no es cierto? No hay
no existe alguien que pueda imponer la paz o, en todo caso, resolver los conflictos a través de tribunales imparciales, ¿no es cierto? Ni hay en el mundo no existe un policía mundial. Naciones Unidas no tiene un ejército que pueda imponer, ¿no es cierto?, la paz. Ahora, lo curioso es que, y aquí paso a la tercera parte del sistema internacional como un sistema anárquico, es que él dice esta situación es imposible mantener entre los individuos y por lo tanto hay que crear un gobierno común. Pero él no dice eso respecto a lo que es las relaciones internacionales. Y él no lo dice, él cree que no es necesario un Leviatán internacional. No se refiere con mucho detalle a esto, pero esto es algo que no lo ve como algo necesario, como de algo que debe ocurrir. Eso que podría ocurrir, pero no es algo indispensable. Y esto tiene algo interesante porque hoy por hoy, y en el último tiempo, y ya en su época, ha habido una gran discusión. Hay alguna gente, hay algunos autores, ¿no es cierto?, relevantes, que dicen, mire, la situación en las relaciones internacionales es tal, esta rivalidad, esta competencia que se da por esta estructura, porque esta es una cosa estructural. Es lo que los que han leído, ¿no es cierto?, a Kenneth Worth, Hobbes está hablando de lo que llama la tercera imagen, ¿no es cierto? Hay una imagen de que, por qué se crean los conflictos, porque a veces tienen que ver con los individuos, a veces con el tipo de Estado, y otro es el contexto. Bueno, el contexto sistémico de no tener un gobierno común, de una anarquía, es la que alguna gente dice, ¿no es cierto? Algunos dicen como Hobbes, dice, mire, esto se puede mantener, no hay problema. No hay, ¿y por qué? Quizás no me va a dar el tiempo de explicarlo, pero él dice, mire, la situación en que viven los hombres es distinto, o que habrían vivido los hombres sin un poder común, es distinta a la que viven los estados cuando no tienen un gobierno común. Entre otras cosas, y lo dice él mismo en el Leviatán, porque al existir los estados, permiten a los hombres tener la industria, las artes, etcétera, que cuestión que no existe en esta vida solitary, poor, nasty, brutish and short, digamos, donde no había posibilidad de creación, porque el individuo estaba constante, él se imaginaba que si existiera situación entre los individuos donde no hay un poder común, los individuos estarían tan preocupados de salvaguardar su vida, que es una ley natural que él dice, ¿no es cierto? Eso es lo más importante, que no ocurre entre los estados. Los estados permiten entonces no hay esta situación de miseria, ¿no es cierto?, de tremenda. También en el sistema, en una situación de estado de naturaleza, él dice, entre los individuos no habría ni ley, ni orden, digamos, ni moral, porque dice que mientras no hay un estado, no puede haber lo que se llamaría un derecho internacional, un derecho propiamente tal, ni tampoco normas morales. Y dice que tienen que haber una situación de guerra. Bueno, algunos autores dicen respecto de esta teoría de, de Hobbes que él está equivocado en eso y que en realidad hoy día la situación es tan grave y quizás más grave. Yo tenía algunas citas, Bertrand Russell, por ejemplo, lo dice, Toynbee también lo dice de manera muy fuerte. Mire, en la medida que lo que Hobbes dice que es necesario crear un gobierno común entre los individuos, en la medida que eso es válido, también debiera ser válido para lo que son las relaciones internacionales, e inclusive algunos dirían mucho más válido hoy día cuando tenemos problemas como las armas nucleares, ¿no es cierto? O algunos dirían como el problema de yo diría, medioambiental. Entonces hay gente que dice, mire, aquí se quedó corto Hobbes, debería haber dicho, aquí también hay que ver. Pero la verdad es que Hobbes no está solo. Rousseau lo va a decir de la misma manera. No, no es necesario. No hay es decir, la situación es diferente, no hay ninguna necesidad de un gobierno común. Y los ingleses que uno conoce hoy día, porque quizás el más importante es Hedley Bull, que fue, ¿no es cierto?, profesor aquí no sé cómo se llama. Bueno, Hedley Bull escribió un libro que se llama The Anarchical Society, era profesor en Oxford en la época que yo estudié allá, y él escribió un libro que justamente, que todo lo que para decir, mire, un gobierno anárquico entre los estados permite que exista además una sociedad, y una sociedad peculiar,
una sociedad, ¿no es cierto?, que ha creado normas, que ha creado instituciones y que permiten que la vida, así como es de conflicto y de rivalidad, también sea de cooperación, ¿no es cierto? Y hay varios elementos que él, y entre las instituciones, dice, por supuesto, esto es cosa de ver, nomás que se ha creado la diplomacia, es una institución para la cooperación en las relaciones internacionales. El derecho internacional, por muy primitivo que sea, es una institución, ¿no es cierto?, que permite la continuidad de un sistema de estados. Eh, Inclusive él se va a referir a la guerra, a la teoría de la guerra justa, y pone varios elementos que él llama como instituciones que permiten ir en esto. Bueno, Herdepol y la Escuela Inglesa de Relaciones Internacionales te dicen, parten su pensamiento, y aquí estoy un poco ya en la mirada crítica de distintos autores, parten a partir de Hobbes, pero llegan a conclusiones un poco distintas, digamos, suavizan un poco las conclusiones de Hobbes. Bueno, la verdad, se equivoca en algunas cosas, digamos, exagera otras, ¿no es cierto? Pero que tiene un elemento clave, importantísimo, básico, que es la anarquía, digamos. Eh, eh, digamos, la anarquía está ahí y, y los ingleses van a decir, y no es malo que siga así. Un gobierno mundial sería al final una dictadura. Sería la única manera que yo podría. Y de hecho, Toynbee lo ve así. ¿Ah? Y dice, bueno, es preferible una dictadura en el caso de, ¿no es cierto?, con armas nucleares y todo esto, a tener el fin de la humanidad, en caso que hubiera, porque esto, la proclividad de una guerra hoy día no es una cuestión menor. Eh, pero junto a Hobbes hay otras personas, en el mismo tiempo que él escribía, Spinoza, digamos, en su tratado político e ideológico, también va a decir, mire, y dar unas explicaciones de por qué la anarquía en las relaciones internacionales es bastante más tolerable o es tolerable respecto de lo que no lo sería en el caso de los individuos. Hay una explicación larga, yo tenía la cita, pero creo que me la voy a saltar porque si no, no me va a dar el tiempo. Eh, y aparte también de Rousseau, Spinoza, Vattel, que es un gran jurista de esa época, también va a decir lo mismo. Es decir, aquí hay una controversia de si es necesario o no es necesario pasar a una situación de gobierno mundial. Y eso es una cuestión tópica, digamos, que hoy día se discute. ¿Ah? Y una cosa que dejó ahí, como que diríamos en Chile, dejó la pelota picando Hobbes, ¿cierto? Porque hay algunos que dicen que sí y otros que dicen que no es necesario. Hasta ahora han ganado los que dicen que no es necesario, porque no ha llegado así. Bueno, pero hay una corriente de pensamiento que la gente ubica con Kant. Para Martin White, y que el profesor de Herdepol, habían tres grandes corrientes en las relaciones internacionales. Es una cosa un poco distinta a como lo ven los estadounidenses, porque él dice hay una corriente hobbesiana, que es lo que nosotros llamamos realista, hay una corriente kantiana o cosmopolita, que es la que dice, mire, sabe que hay que instaurar, si no un gobierno mundial, lo más cercano a un gobierno mundial, ¿cierto? Una liga, una confederación, etcétera. Y esos quieren terminar con el sistema, con las relaciones políticas internacionales como las conocemos ahora. Y esta posición intermedia, que es la escuela inglesa de las relaciones internacionales, que te dice, mire, no es necesario que tengamos que crear un gobierno mundial, pero sí aquí podemos explicarnos las relaciones internacionales también de cooperación en términos de lo que llamaríamos, ¿no es cierto?, de cooperación, así como de conflicto de una sociedad. Piensen ustedes, si uno tuviera que hacer una de estos tres escuelas, uno diría Hobbes y los realistas te hablan de un sistema internacional, es decir, una cantidad de unidades que son los estados, ¿no es cierto?, que tienen relaciones recíprocas relativamente continuas y por lo tanto cada uno de ellos tiene influencia en lo que pasa al otro. Piensen en el sistema solar, ¿no es cierto? La gente que como Herdepol creen que no solamente es un sistema, sino que ese sistema es una sociedad. Es decir, existen estas relaciones continuas, existen esta influencia de unos en otros estados, y eso es cosa de ver nomás el mundo, yo diría que ocurre así, pero estos estados han creado normas e instituciones que permiten la convivencia. Ahora, convivencia débil, difícil, complicada, etcétera, pero
hay una sociedad. Entonces tenemos sistema, sociedad, y en el caso de esta escuela más revolucionaria, que uno diría, ¿no es cierto?, de Kant, de los cosmopolitas, los globalistas, dirían hoy día, que dicen, mire, ¿sabe qué más? A raíz de la globalización, o lo que ustedes quieran, ¿no es cierto?, aquí lo que importa es un mundo cosmopolita, digamos, ¿no? Los estados son una superestructura de poco, si se quiere, no necesariamente finales, porque los individuos son los que importan hoy en día. Bueno, y esos hablan de una comunidad. Entonces tienen la idea de sistema, sociedad o comunidad. ¿Qué es lo que hay en el mundo? A veces, bueno, yo diría que a través de la historia de las relaciones internacionales, eh, eh, esto es un tema que todavía podríamos discutir más allá de eso, pero todas estas tres escuelas, yo tenía un profesor en el London School of Economics que decía que, bueno, que en la mañana a veces era realista, al mediodía era, ¿no es cierto?, si ustedes quieren, partidario de una idea de una sociedad internacional, y en el atardecer se ponía revolucionario y ya no creía en el sistema internacional y creía. Les decía, mire, las tres nos sirven para ver distintas cuestiones en distintos momentos. Y yo, quizás para ir terminando, voy a leerles lo que escribí en su momento cuando hice el trabajo en la Católica Valparaíso, que es lo que me parece que es una conclusión que sigue siendo válida. Me parece indiscutible que la tradición hobbesiana constituye el enfoque predominante en las relaciones internacionales. Sin embargo, creo que el desarrollo de la institucionalidad internacional permitiría afirmar que la existencia de una perspectiva grossiana o internacionalista permite explicar de una manera más adecuada muchos de los fenómenos de la actual realidad internacional que la sola perspectiva hobbesiana. De similar manera, la tradición kantiana está presente en nuevos conceptos internacionales, como el deber de injerencia humanitaria, en la exigencia de regímenes democráticos en varias organizaciones internacionales y en la relevancia que adquiere el control internacional del respeto de los derechos humanos, porque es una cuestión supranacional, ¿no es cierto? Sin duda, existe una primacía y hegemonía de la tradición hobbesiana, pero para comprender plenamente la compleja realidad de las relaciones internacionales, continúa vigente la necesidad de seguir el diálogo que a través de sus sucesivos pensadores y actores del sistema internacional vienen sosteniendo Hobbes, Congrosio y Kant. Es decir, mi visión es un poco ecléctica. Las tres escuelas dicen algo. Las tres escuelas de repente enfocan algo muy bien, pero se les queda algo desenfocado. ¿Ah? La escuela que sigue a Hobbes pasa a ser la más relevante, o que en el lenguaje de Kenneth Waltz, ¿no es cierto?, es la tercera imagen, es fundamental. Además, yo diría que Stanley Hoffman tiene algunas cuestiones, el que le interesa en este tema, tiene un artículo muy bueno sobre Rousseau en las relaciones internacionales, se llama Rousseau on War and Peace, que en realidad compara Rousseau con Kant y con un poco lo que hace Hegel, digamos, eh, y con Hobbes, digamos. Para el que quisiera el día de mañana profundizar. También yo diría que en el caso y para terminar dándole alguna biografía, en el caso de Raymond Aron, está en una línea también más parecida a la hobbesiana, pero más bien siguiendo a Rousseau. Y de un francés actual, yo diría que Gerard Araud, que es el que fue el embajador, no sé si ustedes lo ubican, pero eh, escribe mucho y está mucho en las redes sociales. Fue embajador de Francia en el Consejo de Seguridad en la época que yo estaba en Naciones Unidas. Después fue embajador en Estados Unidos y es un gran, bueno, es un realista, pero francés, ¿no es cierto? Al estilo así, muy duro. ¿Ah? No, a él no viene, pero si ustedes quieren leer a alguien actual y que está escribiendo y que se lo ve, yo diría que Gerard Araud es el hombre. Acá, su último libro sobre Kissinger, que obviamente tiene una visión más bien positiva de Kissinger, porque él en cierta medida es un realista un poco de Gauliano. Y termino señalando que esta idea de que estas visiones, ya sea de Hobbes o de Grocio, que sería la escuela grossiana, es la escuela inglesa, o de Kant, todas son importantes, señalándoles que un profesor de aquí,
Alberto Manclaver, ¿no es cierto?, el actual ministro, que escribió un artículo muy interesante sobre la política exterior chilena basado en este juego de distintas percepciones y que se llama 200 años de política exterior de Chile y dice, dos puntos de Hobbes a Grocio. Es decir, él desarrolló el tema de nuestra política exterior diciendo que durante el siglo XIX los grupos gobernantes concebían la escena internacional como una especie de competencia y lucha por la sobrevivencia. Las guerras estaban permitidas, los estados luchaban por la hegemonía. Eso se refiere a Chile y también a lo que sería el pensamiento de Europa. Y después nos dice que en el siglo XX sería el predominio de la tradición grossiana, tanto en la política exterior de Chile como en el contexto más amplio del sistema de relaciones internacionales. Bueno, quería traer a colación este artículo de Alberto Van Claver, ministro, ¿no es cierto?, de Relaciones Exteriores, porque para que vean cómo estas ideas que parecen tan alejadas, tan, ¿no es cierto?, de filosofía política, ustedes las pueden bajar como en términos por su carácter explicativo que tienen de la realidad internacional y también con cierta capacidad predictiva. Y la ciencia, yo diría que, ¿para qué quiere una teoría? En el fondo, para poder explicar lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Que te dé de una manera clara lo que estoy, y también para poder a veces hacer predicciones que nos permitan, ¿no es cierto?, eh, 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 planificar, digamos, lo que es por la política exterior de Chile. Bueno, esto es lo que yo tenía que decirle. Se me quedó muchas cosas en el tintero, pero en el fondo creo, espero haber transmitido la idea, ¿no es cierto?, de la importancia de un pensador que, si bien es ¿no es cierto?, del siglo XVII, ¿no es cierto?, a pesar que parte antes, ¿no es cierto?, todavía sigue siendo vigente y todavía puede ser útil para interpretar y para tratar de entender lo que está pasando en el mundo, y como también todavía nos interroga sobre ciertas cuestiones, como por ejemplo, si debe haber o no un gobierno mundial, y como inclusive para una política exterior como la de Chile se le pudiera aplicar. Así que muchas gracias. Eh, Veo que hay algunos comentarios acá en el... eh, 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 Eso, bueno, si esto es un incentivo para un actuar egocéntrico, equilibrio político. Bueno, la verdad es que la teoría lo que quiere ser, y esto es de Sebastián, la verdad es que la teoría de Hobbes trata de explicar lo que hay, no está diciendo que sea bueno o malo, no tiene una visión, sí, claro, tiene una visión relativamente escéptica, no es un buenista, no es alguien que crea que las cosas se dan solas, pero tampoco no es una persona malvada, no es que él se fija, pero es un hombre de su tiempo, por supuesto. ¿Ah? Y hoy día la idea de la balanza del poder es justamente una de las instituciones que él cree que ayudan a la estabilidad, digamos, perdón, no es él, pero los que siguen a él. David Hume tiene un importante artículo sobre lo que es la balanza del poder, que son reglas de convivencia cuando no existe un gobierno común. Pero bueno, hay alguien que estaba levantando la mano, yo pediría, no sé si Andrea puede dar la palabra. Inmediatamente, embajador. Gracias. Disculpen, ¿quién levantó la mano? Yo vi de repente en la pantalla a alguien, pero parece que se nos desapareció o se Sí, arrepintió. bajaron la mano. Sí, Ya, bueno, en todo caso en el chat hay aquí está don Roberto Pizarro. Roberto, tú tienes que darle el audio. Andrés. Ya le solicité. Ahí Ya, está. Muchas gracias, embajador Galvez. Ha sido muy interesante su exposición y, bueno, particularmente extensa en el tema internacional y las controversias que dan origen al planteamiento de Hobbes. Yo no quiero ir a lo internacional, que usted lo ujú, ha desarrollado tan extensamente, sino hacer algunas consultas sobre lo siguiente. En primer lugar, es claro de que Hobbes renuncia a esa idea de Sócrates, Platón y Aristóteles sobre
que el hombre social, que el hombre social y político, y Correcto. que en efecto el estado de naturaleza produce una lucha entre los hombres, una guerra, como dice él, de todos contra todos. Y eso, como usted bien lo señaló, da origen a la necesidad de un soberano fuerte, que tenga autoridad. Y él se queda, sí, en realidad con la monarquía, que le parece lo más fuerte y firme para que el temor de los hombres evite esta guerra entre los hombres. La pregunta es entonces si en el pensamiento de Job hay derecho a la rebelión, si el gobierno es arbitrario, si el gobierno es negligente. Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿por qué Job se autoconsidera el fundador de la filosofía política? Mm, Y la tercera pregunta es por qué Job es considerado un filósofo liberal. Está insinuado algo, mm. porque son los individuos, pero quizás eso sería bueno desarrollarlo algo más. Esas son mis preguntas, embajador Gálvez. Ya, muchas gracias. Se nota que conoces bien a Hobbes, por lo menos en lo que yo también lo he estudiado, que yo lo he estudiado desde la perspectiva, mi gran, si quieres, gran capítulo es el capítulo 13 del Leviatán. No sé, lo que les interese saber el pensamiento de Hobbes en relación, lo digo yo, el capítulo 13 deben ser no más de 7 páginas, ¿eh? Y está muy bien escrito, así que no es una cuestión, el libro del Leviatán a propósito tiene, como decía, 4 partes. Las 2 últimas partes son de teología, son inclusive el último sobre el mundo, digamos, de las tinieblas, la tercera es sobre la sociedad cristiana, y el número 1 y 2, el primero sobre la naturaleza del hombre, la parte segunda es sobre el Commonwealth. Pero yo quiero decir que del libro probablemente hay unas partes que hoy día ya no interesan, entonces no hay que asustarse porque va a leer unas pequeñas cosas. Respecto al derecho de rebelión. Bueno, Hobbes, tal como yo lo entiendo, prefería la monarquía, pero no necesariamente tenía que ser la monarquía. De hecho, él regresa a Londres cuando está Cromwell, ¿no es cierto? Porque él, digamos, para él lo importante es que el gobierno asegure, ¿no es cierto?, a las personas, les dé garantías de su subsistencia. ¿Ah? Y ya con eso nos estamos acercando al tema del derecho de rebelión que dices tú. Porque en cierta forma sí, y él lo dice, y por eso el círculo que había alrededor de Carlos II, que él había estado, tuvo 10 años en París con Carlos, alrededor del grupo de monarquistas, llamemos, después no lo, no lo pueden ver, porque cuando vio lo que él escribía, aparte de que lo veían como un ateo, y era efectivamente, hay muy grandes dudas de que era un ateo en realidad, no solamente aparecía atacando a los papistas y a la Iglesia Católica, pero también los mismos argumentos que daba contra la Iglesia Católica se podían aplicar a la Iglesia Anglicana. Bueno, él dice en un momento dado, y por eso que lo acusan como que se cambió la chaqueta, que era partidario de amigo, amigo, él fue profesor de Carlos II, ¿no es cierto? Que él llegó a un momento dado cuando Cromwell, ¿no es cierto? Y la República se establece, en la medida que la República, e inclusive si alguien fuera un invasor extranjero, viniera a Inglaterra y otorga la paz y la tranquilidad, él, digamos, lo aceptaría. Es decir, él acepta el derecho de rebelión en términos de cuando un gobierno es ineficaz. No es un tema de moralidad, cuando no protege a los individuos. Eh, digamos, él sí, él curiosamente, no lo había fijado ahora que estuve revisando él es bastante claro, él es el que dice que no había antes de su libro de Schive, que es en latín, ¿no es cierto?, no había verdadera ciencia política. Ahora, nosotros siempre piensa también, uno dice, bueno, y Maquiavelo, ¿no es cierto? Y cosas así, pero no, él dice eso, lo que había antes, había toda esta tradición medieval, la que tú te refieres, ¿no es cierto? La tradición de Aristóteles, de Platón, que él nos consideraba como poco relevantes, ¿no es cierto? Como gente científica, como gente buenista, diría yo, que creen en la necesidad, ¿para qué decir Santo Tomás? ¿No es cierto? Y eso a él los estudió no por 4 años, así que, bueno, él se siente que él parte de los elementos básicos del individuo, porque así es como que reconstruye la realidad y no parte de aquello que quisiéramos que fuera, un poco al estilo de Maquiavelo,
pero obviamente yo no tengo la capacidad de poder decir si él realmente es el primero, pero él se considera a sí mismo el primer filósofo político, el primero que ve las relaciones políticas, ¿no es cierto?, de una manera científica. El tema científico es importante, y acuérdense que él fue, sobre todo, un buen matemático, un geógrafo, es decir, estuvo muy vinculado a la gente de la ciencia. Y es un filósofo liberal. Efectivamente, la gran mayoría de los expertos te dicen que, en definitiva, él es más que, cuando uno dice absolutista, yo escuchaba la otra vez a una persona, escuchaba, digo yo, porque lo veía en YouTube, en España, un profesor español de filosofía política, que decía, sí, él es partidario del gobierno absoluto, pero no despótico. Es decir, como diciendo, él tenía elementos, ¿no es cierto? Es como que hoy día, piensen ustedes, ¿qué es lo que es el Estado para él? El Estado, ¿no es cierto?, es el cuerpo político. De hecho, ustedes han visto el frontispicio, ¿no es cierto?, que está aquí. Si ustedes ven la coraza, aquí son los individuos, es el Estado, somos todos. ¿Se fijan? Lo que pasa es que después el soberano es distinto del Estado, ahí hay toda una cuestión más técnica, pero él te dice, mire, yo diría que no es mala la definición de hoy día de que es el monopolio, el monopolio que tiene la comunidad toda, ¿no es cierto? El Estado, en el sentido del monopolio de la violencia, quiere que no haya grupitos, ¿no es cierto?, las guerras civiles, de grupos, no es, eso no necesariamente, y él, en esa época que él vive, ¿quiénes son los grupos importantes? ¿Ah? Aparte de la gentry, ¿no es cierto?, la gente que tenía grandes tierras, ¿no es cierto?, esos apoyaban a la monarquía, pero rápidamente se van a dar cuenta y no van a tener ningún problema con la república. Piensa tú que la Revolución Gloriosa, 1688, es casi 10 años nomás después de que muere Hobbes. Es decir, claro, está basado en las ideas de Locke, pero en realidad a partir de una base de pensamientos hobbesianos. Entonces, él, cuando ustedes vieron, vamos a tener, ¿no es cierto?, es la importancia y la fuerza de la gente de la City que estaba surgiendo, del burgués. De hecho, muchas de las críticas que se le hacen a la visión de Hobbes de lo que es el estado de naturaleza es que él interpreta, ¿no es cierto?, como individuo, la persona, y una crítica marxista que hay, que tiene cierto, dice algo de verdad, es el burgués inglés de la City. Y eso es lo que dice un poco Rousseau, ¿no es cierto? Señor, usted confunde aquí. Usted me hace como si fuera natural del hombre ciertas cuestiones que en realidad son del individuo que ya está en sociedad, porque como él levanta ¿no es cierto?, dice, bueno, ¿qué pasaría si? Y a los hombres individuos que él está viendo son los que están con el cual está conviviendo. Bueno, y en ese sentido, yo creo que sí, es el filósofo de los individuos, de los burgueses, de los que tienen intereses. Y no es un estado totalitario en el sentido que tenga todo tipo de cosas, y los individuos siguen haciendo su vida como, ¿no es cierto? El Estado lo que te otorga es al revés, un Estado mínimo, te otorga seguridad. Y tiene un elemento, y aquí termino porque seguro se empieza a entusiasmar y no termina. Si uno viera este cuadro, lamentablemente aquí no está completo. Si ustedes vean, debajo del Leviatán, aquí hay un pueblo. Y una profesora alemana de repente descubrió que este pueblecito está relativamente vacío y que hay unos señores que parecen como pingüinos y que son en realidad la gente que está cuidando, hay una peste. Y el Estado se está preocupando de la seguridad de los individuos, no solamente en términos de la violencia, sino que en términos de ayudar, ¿no es cierto?, a enfrentar esa otra situación que ponía en peligro la vida de la gente, que era, ¿no es cierto?, en este caso las pestes. Y piensen ustedes que en 1660 por ahí hay una peste en Londres, y luego también viene el gran incendio en Londres. Y el libro de Hobbes va a ser prohibido, porque se le consideraba un ateo. Así que este tipo era un pensador autónomo, digamos, ¿no? La gente cuando hablaba de Hobbesiano de repente hablaban como del diablo, y en realidad es una persona simplemente que vivía relajadamente pensando y diciendo lo que él creía, que era necesario para una comunidad en paz y armónica. Bueno, perdona, me extendí quizás, pero espero haber contestado lo que tú me dijiste, aunque un poco desordenadamente. Andrés, creo que Sí, muchas gracias. ¿Se me escucha? sí.
Ya, muchas gracias. Me parece muy interesante esta comparación, gracias por la exposición, esta comparación de las dos posiciones de Hobbes. Una con respecto a los asuntos dentro de una sociedad y otra lo que puede ser en la relación entre las distintas sociedades o países. Y la pregunta es, ¿qué justificación puede haber para esa diferencia? Porque si obviamente él dice que el pacto es una situación hipotética que nunca pasó, y dice, oiga, pero piensen lo que pasa entre los países, y uno diría, ya, entonces entre los países estamos en estado de naturaleza. Pero resulta que después dice que el planteamiento fundamental es decir que no podemos vivir en estado de naturaleza los seres humanos, pero entonces sí pueden vivir en estado de naturaleza los estados y las sociedades. Es como muy raro porque uno diría, su propio ejemplo lo que muestra es que se necesitaría pasar a estas dos otras teorías que sean instituciones supraestatales, porque precisamente lo que muestra es que, o sea, si ese es el ejemplo, lo que llevaría su teoría sería a generar alguna forma de algún tipo de leviatán, algún tipo de manejo de la fuerza, porque si no, sucede lo que sucede, que me ando robando las fronteras del vecino, y eso fue lo que pasó hasta el 40, hasta el 45 con las Naciones Unidas y todas esas cosas. Todos nos robábamos la frontera de los vecinos y estaba permitido, y ahora ya no. Esa, o sea, porque uno, y el punto es que le funciona, en un caso funciona, en otro no funciona, entonces uno dice, bueno, pues, si funciona sin Leviatán a nivel de las relaciones internacionales, ¿por qué entonces no puede funcionar a nivel local o al revés? Eso. Eh, bueno, yo como te dije, bueno, estaba pensando si lo leía, pero puede ser un poco largo. Bertrand Russell y sobre todo Toynbee dice un poco lo que dices tú. Dice, mira, a ver, aquí hay una contradicción, dice este señor Hobbes, ¿no es cierto? Él nos dice que es imposible entre los individuos, pero entre los estados, entonces, pues dice, y nosotros estamos viviendo. Piensen ustedes, Bertrand Russell y Toynbee era gente más bien pacifista, estaban asustados por lo que era el mundo de las armas nucleares, ese era el gran tema, ¿no es cierto? Y dicen, mire, la lógica aquí es que Toynbee dice inclusive es preferible, y por aquí tengo la cita, es preferible inclusive una dictadura, aunque dure 2000 años, digamos, se termine el planeta. Entonces dice, no, tenemos que tener un gobierno, uno diría gobierno supranacional, ¿no es cierto? Un gobierno común entre los estados. Pero bueno, aquí la respuesta va un poco por lo que yo te decía que Red Bull desarrolla y la escuela inglesa, porque ellos te dicen, no, un gobierno común sería un gobierno totalitario. ¿Te fijas? Es una mirada bien liberal en ese sentido, ¿no? Esto significaría, mejor busquemos mecanismos que nos permitan convivir dentro de todos estos riesgos de, bueno, que no haya guerra nuclear ni que se nos venga encima esto otro, y te dicen que para eso son las instituciones. La primera institución que se había creado, dicen ellos, es por supuesto la balanza de poder, ¿no es cierto? O el acuerdo entre las grandes potencias, empieza en el siglo XIX en Europa, ¿no es cierto? Los conciertos, ¿no es cierto? Que se hacían cada ciertos años para ordenar las relaciones entre los estados. Bueno, y la diplomacia, ¿qué es lo que es? Te dicen ellos. Bueno, un mecanismo para el diálogo y la búsqueda de acuerdo y de solución de los distintos problemas en que viven las naciones. Bueno, bueno, pero yendo más allá, más de fondo, porque Hobbes lo plantea, para no entrar tanto en lo de ahora, es que los que son partidarios de Hobbes en esto, de que no es necesario tener un gobierno mundial, te dicen, bueno, porque lo que ocurriría entre los individuos si no hubiera gobierno, no necesariamente ocurre en el caso de los estados. La primera cuestión que dice Hobbes es, mire, esta es una vida, ¿no es cierto?, sin cultura, sin arte, ya creo que les leí la frase, ¿no es cierto? Es una vida empobrecida. Pero él dice inmediatamente, bueno, como existen los estados sí permiten, dentro de cada su esfera, de que hay, de hecho, es cuestión de ver, ¿no es cierto? Hay cultura, hay economía, etc. Ese es un elemento. Pero el elemento clave, si hay derecho o no, bueno, aquí te van a decir, hoy día te van a decir, bueno, ¿cómo que no hay derecho? Sí, a lo mejor en su momento era así, hoy día hay derecho internacional, será débil todo, porque es débil, ¿no? Porque no siempre se puede aplicar ni se puede implementar, y a veces piensan ustedes en Ucrania nomás. ¿No es cierto? Tenían un acuerdo con Rusia y con varios más de que le iban a respetar su territorio cuando llegó las armas nucleares. Bueno, y llegó un momento dado cuando un Estado dice, mire, aquí son intereses muy importantes para mí, a la guerra nomás. ¿Te fijas? Entonces, ahí tiene razón Hobbes, lo que dicen la debilidad a veces del derecho internacional, pero existe. Y el existir importa. Pero el gran elemento clave era
que en el estado de naturaleza entre los individuos, dice Hobbes, existe el peligro de la muerte violenta. La gente, los individuos no tienen capacidad, son todos iguales, más o menos, inclusive el más débil, si se unen contra el más poderoso, siempre pueden terminar matando. Entonces, hay siempre una suerte de desigualdad, ¿no es cierto?, que te mantiene en ascuas, ¿no es cierto?, y temeroso, y eso te lleva a querer acrecentar tu poder porque te quieres adelantar y comienza toda esta escalada, ¿no es cierto?, porque ahí tiene una frase terrible que dice, ¿no es cierto?, de una búsqueda de cada vez de mayor poder entre los individuos por el temor de lo que pueden hacer los otros. Bueno, esa situación, y además el que puede haber una muerte violenta, ¡pum!, ¿no es cierto?, porque tú estás durmiendo por último y te matan, y se acabó la vida. Bueno, los ingleses, yo diría ya un poco como Helmut Bull y otros, porque el profesor dice, The Anarchical Society, le dicen, no, es anárquico, pero hay una sociedad, ¿no es cierto? Le dicen, mire, eso no es verdad entre los estados. Entre los estados, primero hay desigualdades enormes, hay grandes potencias y pequeñas potencias. Uno de los problemas en el estado de naturaleza es que todos los hombres son, a pesar de sus diferencias de fuerza y de inteligencia, son relativamente iguales. Aquí no. Si hubiera temores, hay algunos países que no tienen temores, porque son muy grandes. Y dos, te dicen, mire, esta idea de una muerte violenta, así, drástica, que se puede dar y de final, porque cuando tú mueres, te mueres, ¿no? Se acabó la vida. Dicen, mire, en los estados, y recurren a Clausewitz. Clausewitz dice, mire, la guerra nunca es definitiva, nunca es final. En realidad hay etapas, son unas cuestiones largas, los estados vuelven a renacer. Es muy difícil que un estado desaparezca a pesar de que pierda una guerra. Ahora, viene el contraargumento, y eso lo toma, me parece que Toynbee. Le dice, sí, eso es verdad, pero hasta que existieran las armas nucleares. Cuando existen las armas nucleares, sí existe, puede que y en parte Helmut Bull lo reconoce, que también era un experto, un australiano, ¿no es cierto?, pero que vivía en Londres, falleció. Él decía, mire, sí ahora pudiera existir la situación que antes no existía, porque una guerra nuclear, ¿no es cierto?, sí puede poner término a la gente. Bueno, Helmut Bull como que lo reconoce que ahí hay un problema, pero te dice, pero mire, yo lo que veo es que desde el año 50, que cuando existen las armas nucleares, hemos logrado una convivencia relativamente con ciertos códigos, vivimos una situación difícil, esto va a depender mucho de cuánto se amplíen los estados nucleares. Hoy día, bueno, claro, si Irán llegara a tener armas nucleares, a Israel tiene armas nucleares, si la India tiene armas nucleares y Pakistán, ya la cosa se pone más compleja, ¿no? Y creo que los que quisieran promover la idea de un gobierno mundial tendrían argumentos más fuertes que los que tendrían a lo mejor antes de la existencia de las armas nucleares. Y alguien podría agregar el tema, a lo mejor como tema que requiere un gobierno mundial, podría agregar la situación del cambio climático y cuestiones que la gente diría, mira, esto no lo podemos manejar si no es con un gobierno común. Pero yo les doy por seguro que hay gente que va a seguir con el pensamiento parecido al de Hobbes, van a dar todos sus argumentos, decir por qué no es necesario, no queremos un gobierno mundial, no queremos entidades supranacionales, ¿no es cierto?, salvo en grupos pequeños, en federaciones, como diría Kant, ¿no es cierto?, como la Unión Europea, por ejemplo, o los países nórdicos, entre grupos ahí puede haber cosas, actividades supranacionales. Andrés. Sí, simplemente para seguir en esa línea, la diferencia que establece Hobbes entre contrato y pacto es fundamental, porque dice, el contrato, podríamos tener un contrato entre grupos en el estado de naturaleza, entre individuos, pero nunca voy a tener la certeza que el otro me lo cumpla. Y el caso de la unión de Rusia con Ucrania es emblemático. O sea, hago mi acuerdo y no voy a tener la certeza del otro que me lo cumpla porque tengo un contrato y viene la cosa bilateral. Y por eso necesito que haya un poder superior. Digamos, en ese caso es súper emblemático, o sea, lo contempló porque uno diría, bueno, lo que sucede en la sociedad por ser digamos, en el otro sentido, que hay contratos de estos, de grupos, de personas, de intereses, y como la gente se junta, unos más poder, otros menos poder, y una visión de la sociedad por sectores que en el cuadro en el cuadro está súper bien, el cuadro desgraciadamente no está lo de abajo,
porque ahí están abajo los Exacto. obispos, están todos y están los gremios al lado. O sea, hay una sociedad donde no es solo los individuos que están arriba metidos en el soberano, sino que están metidos en distintas cosas. De hecho, aparece una cosa que es un tridente, que es el silogismo, como premisa mayor, premisa menor y conclusión. Digamos, pero las sociedades, hay una situación de contratos, pero tengo el problema precisamente de qué pasa si no me lo cumplen. Y por eso es la necesidad del monopolio de la fuerza, digamos, y por eso pasamos al pacto, porque el contrato no basta, porque yo no puedo dormir tranquilo confiando que el vecino me lo puede violar. Y efectivamente eso es lo que le pasó a Ucrania, no pudo dormir tranquilo porque finalmente decidieron invadir. Claro. Eso. Gracias. También, mira, a mí también yo decía, qué malo que no esté, por lo menos en este libro, que hago yo, esté completo, porque te acuerdas que hay como 2 barras abajo. Sí. Debajo de la mano donde está la espada, te lleva un poco a que va a ser de repente los grupos civiles, inclusive la posibilidad de guerra civil. Y de abajo donde está el báculo de este leviatán, este coloso, ¿no es cierto?, están las instituciones religiosas, digamos. Y la manera. Pero bueno, pero ese sería, yo creo que se podría hacer un curso, creo, muy entretenido, solamente analizando esta imagen que debe ser de las más conocidas, ¿no es cierto?, en la ciencia política. Pero bueno, pero eso queda para otro momento, para los que les interese este tipo de temas, porque yo he estado hace mucho tiempo trabajando en esto, pero no son muchos, porque a veces la gente tiende a verlo muy alejado de la realidad concreta, pero yo creo que sí se puede llevar a la realidad actual de las relaciones internacionales. Okay. Gracias. Gracias a ti. No sé si se construye, ya estoy viendo no se podría plantear los estados en su menor. No sé, ya la vimos. Bueno, sí, los hombres son, no sé si egocéntricos, pero sí, son preocupados de. Él dice, mira, el capítulo, estaba viendo, estaba pensando si lo leí o no, pero en fin, el capítulo 14, que es el que viene después del 13, el 13 es el clave para los que les interesan las relaciones internacionales, ¿no es cierto? Es donde habla del estado de naturaleza. El 14 comienza con un primer párrafo que es muy interesante porque ahí te da las leyes de la naturaleza. Y ahí él te va a decir que lo que hay en términos de ley de la naturaleza, y la única importante para él, ¿no es cierto? Esta no es Locke, es Hobbes, es la de defender, ¿no es cierto?, la vida de uno, la supervivencia. Y por la supervivencia se puede hacer todo. Por ejemplo, aquí dice, the right of nature, which writers commonly call jus naturale, el derecho natural, is the liberty each man has to use his own power as he will himself for the preservation of his own nature. That is to say, of his own life, and consequently of doing anything which in his own judgment and reason he shall conceive to be the aptest means of return. Es decir, él dice, mire, el derecho que tiene el hombre a defender su vida es completo, es absoluto. Aquí puede hacer, y ahí hay muchos, podríamos entrar en otras cuestiones, pero el de ahí parte en análisis, ¿no es cierto?, de lo que debe ser el orden de hacer dentro de un Estado, como también dentro de los Estados. Y esto te lleva a esta cosa terrible, ¿no? Significa que es como que la razón de Estado, llamemos así un lenguaje más bien francés. Oiga, tú por defender el derecho a supervivencia de tu país, y es como, usted no sé si escucharon a Putin cuando dijo, bueno, ¿qué importancia tendría el mundo si no existiera Rusia? Como diciendo, mire, nosotros por último vamos a usar las bombas nucleares. Es decir, es tal el valor que tiene la supervivencia de mi país y de mi civilización, ¿no es cierto?, que yo estoy dispuesto a todo. Pero lo hacía un poco para asustar también. Pero en el fondo está usando un lenguaje un poco hobbesiano, uno diría, ¿no es cierto? Aquí el derecho de naturaleza es ese. Y él no cree en la sociabilidad del hombre, él no, digamos, Hobbes. Como le digo, para él, digamos, y por ahí se refiere a Aristóteles, que era la gran referencia, ¿no es cierto?, de la antigüedad, como un señor que poco menos que ¿no es cierto?, no está queriendo vender una cosa que no es verdad, que no es científicamente verdad. Él hace la diferencia, es un filósofo político, pero también él se siente como alguien, no sé, como ustedes dijo, él es el primer filósofo político de la historia, digamos así.
él no reconoce en la antigüedad clásica ni en la Edad Media, ahí son como adrejas, nomás cosas de leyenda. ¿Ah? Él es muy orgulloso de sí mismo, pero bueno, pero es un personaje interesantísimo. Yo diría, como yo cuando lo comencé a leer, bueno, fue un poco en Oxford, pero el, a mí me trae a la mente, si ustedes han leído, y aquí yo creo que vamos terminando, pero con gente que realmente le interesa la filosofía política en relación a las relaciones internacionales, no sé si han visto el libro de Raymond Aron que tiene sobre Clausewitz. Bueno, tiene dos tomos interesantes, y todo el primer tomo es sobre la vida de Clausewitz. Y uno de repente se da cuenta que, claro, sí, está bien conocer sus ideas, pero de repente, qué vida más interesante, digamos, lo que fue Clausewitz, bueno, hasta su muerte inclusive, ¿no es cierto? Eh, eh, y yo sé que eso a veces aburre a alguna gente que es más inclinada a la gran reflexión y a la ciencia, pero a mí siempre me atrae también saber el pensador, no solamente el pensamiento, digamos, y tratar de entender por qué llegó. Y Hobbes tiene algo de eso, se sabe menos de Hobbes que de Clausewitz. Bueno, ya hay unos 100 años de diferencia. ¿Ah? Y eso no quiere decir que Clausewitz sea menos importante, pero para los estudios estratégicos sí que es importante, ¿no? Yo, que como funcionario del ministerio estando en Londres, estudié como 2 años a Clausewitz y nunca estuve en la dirección de política, digamos, de política especial que manejaba eso en el ministerio. Eso uno nunca sabe, se prepara para una cosa y al final se hace otra. Pero me quedé con el pensamiento de Clausewitz como algo valioso y como una persona que a mí me emociona. En términos, cuando uno sabe, como te digo yo, en el caso de Hobbes, eso de haber vivido en una familia y con un padre, ¿no es cierto?, que aparentemente era violento y que los que lo describen te dicen que además era un ignorante, pero en fin, y que era un borracho, digamos. Estoy echando ya la copucha, pero eso está escrito en los libros de la época, ¿no es cierto? Así que, y bueno, y por eso es una persona relativamente retraída, tímida, pero que tenía algún tipo de encanto, ¿no? Porque el tipo, a donde iba, digamos, Galileo lo recibió, Descartes también, digamos, estaba hablando de las grandes personalidades de ese momento en el mundo de la ciencia y de las artes y de la... Ahora, ese es el periodo, si ustedes ven 1600 y tanto del barroco, uno pensaría, pero bueno, para el punto de vista de los ingleses es más bien del Renacimiento inglés. Y Shakespeare, digamos, no hay ninguna referencia a Shakespeare de él, eso es lo que a mí me llama la atención, porque está escribiendo en la época de él, por lo menos los primeros años, cuando llega a los 20, 30 años. Bueno, y al final, si uno dice, bueno, lo que importa es cuánto se puede vivir una persona, bueno, él vivió 91 años en esa época. Lo que estaba bien. Y alguien te dice, y un poco burlescamente, que él se cuidaba mucho, porque cuando vio que venía la revolución, digamos, en Inglaterra, con Cromwell, ¿no es cierto? Y la República, y antes que le cortaran la cabeza ¿no es cierto?, a Carlos I, por lo cierto tenemos un Carlos III. Ahora es curioso que el rey actual de Inglaterra escogió ser Carlos III, pero en fin, no me preocupa porque los dos Carlos no les fue muy bien. Pero al final, Carlos, que es su discípulo, ¿no es cierto?, Carlos II, Charles II, digamos, para poner que suena más bonito, no lo pudo suceder su hijo porque ellos eran medios papistas. Acuérdense que la dinastía Estuarda viene de Escocia, por lo tanto son católicos. De ahí viene Mary Scott, digamos, y por lo tanto llegó un momento dado al Parlamento, lo van a destituir y van a tomar, ¿no es cierto?, a Guillermo de Orange, que va a venir desde Holanda, con una visión mucho más liberal, y va a ser el que va a hacer la transición, ¿no es cierto?, a este King of Parliament y un gobierno completamente distinto, no completamente, pero distinto a lo que pensaba Hobbes. ¿Ah? Pero ese es importante, un pensador y un pensamiento que permite que justamente aquellos que lo hicieron reflexionaron y llegaron a una cuestión a partir de la idea de un contrato social, pero más bien de la idea de Locke, ¿no es cierto? Y llegan a establecer lo que es la democracia. Bueno, no sé si ya podríamos llamarlo democracia, pero en ese momento lo más cercano a un gobierno republicano, como es el inglés. Bueno, yo creo que muchas gracias, me he extendido mucho. Esto da como concurso, porque si, como te digo yo, en esta Stanley Hoffman, en esas comparaciones que hace en sus escritos, que aquí lo tengo, que todos tienen que ver con la guerra, por supuesto, ¿no? Se llama, yo por lo menos en este libro que se llama The State of War,
Stanley Hoffman. Eh, eh, Aquí daría para hacer un curso de filosofía política clásica vinculado a relaciones internacionales para los que les interesara ese tema. ¿Ah? Ustedes comprenderán que si yo y he estado varias veces siempre, y aquí estoy un poco representando a la Academia Diplomática, pero bueno, la gente tiene un espíritu más práctico, ¿ah? que ir a los grandes filósofos políticos, pero a los que nos entretiene y nos gusta esto. Es una manera de pensar profundo sobre temas que hay que tratar, eso sí, de bajarlos a la realidad del día de hoy, para que sean más, para que no parezcan como entelequias, ¿no? ¿No es cierto? Cosas que están arriba. No, no, esto tiene influencia en las decisiones que toman. Yo he usado aquí Putin y hablamos de Croacia, pero podríamos hablar también de otras situaciones. Pero eso daría para otra charla y quizás para un curso entero, que sería entretenido, pero no es el caso ahora. Así que muchas gracias a todos Muchísimas gracias, embajador. Muy amable, muy interesante y bueno, nos despedimos de todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión. Chao.